8:45 y sigues en el mostrador en La Clave. Las elecciones dejaron datos llamativos en cuanto a los liderazgos en distintos sectores del país. Por ejemplo, José Antonio Kast triunfó en 10 regiones, manteniendo la hegemonía desde O'Higgins hasta Aysén y también en el extremo norte. Le siguió Gabriel Boric con las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Magallanes y Metropolitana, aunque mostró un bajo arrastre en zonas rurales. Franco Parisi triunfó en Antofagasta y en general tuvo una buena votación en la zona norte, mientras Yasna Proboste ganó en su región, la de Atacama. Bueno, observamos los diferentes territorios, junto a un especialista en gobiernos regionales, Cristian García, ex seremi de Hacienda de Magallanes. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto en saludarlo. Muy buenos días, Cristian García. Danos, por favor, tu visión sobre esto. Chile como que está fracturado territorialmente. Si uno mira los resultados de las elecciones parlamentarias y para primera vuelta presidencial, ¿está fracturado? ¿Por qué? Me gustaría saber la opinión de un especialista como tú. Gracias. Mira, yo no diría que está fracturado, yo digo que hay de repente énfasis un poquito distinto y que hay sensibilidad o a lo mejor algo de conciencia respecto de ciertas cosas que se necesita para un nuevo gobierno y prioridades diferentes. Seguramente el tema el tema migrante, el tema narcotráfico, el tema seguridad ciudadana pegó mucho más en otras regiones, sobre todo en aquellas donde Kast obtuvo la mayoría, que en aquellas donde Gabriel Boric no. En cambio, la gente que votó mayoritariamente por Gabriel tenía que ver más bien con sentimientos de necesidad de mayor dignidad, ¿cierto? De regionalización, de descentralización, y también un público también a lo mejor un poco más joven y que quiere cambios más sustanciales. Pero claro, en ese sentido, quienes plantean temas más concretos en torno a soluciones, comillas, para temas como la inmigración, en el caso de Franco Parisi, por ejemplo, podría responder a que triunfe en Antofagasta y en general haya tenido esta buena votación en la zona norte. Claro que sí. Seguramente él aprovechó muy bien un tema específico, le hizo mucho sentido a cierto público y por supuesto eso refleja la votación al final de cuentas. Sí, el votante no analiza todo absolutamente un programa de gobierno en detalle, pero hay ciertos mensajes que le hacen sentido. Y en ese contexto, bueno, Franco Parisi pudo captar un voto interesante, casi 1 millón de votos al final de cuentas. Claro, o sea, no deja de ser 1 millón de votos casi 1 millón de votos, teniendo en cuenta que votaron 7 millones y más, digamos, pero no alcanzaron a ser 8 en esta oportunidad. Está más cerca de los 7, de hecho. Entonces, claro, hay una foto ahí que tiene que ver quizás con estos discursos más concretos, mensajes más claros que darían soluciones a problemas puntuales de ciertas regiones versus otras que identifican con un candidato y no con otro, porque claro, lo que decía al inicio Federico, que tiene que ver con que si uno mira el mapa de Chile se pinta de colores muy distintos y muy sectorizado, ¿no? Hay como regiones que apuntan a un candidato con claridad absoluta, no sé si absoluta, pero con fuerte énfasis, y otras regiones con fuerte énfasis a otro candidato. Por ejemplo, el caso de Gabriel Boric en la región metropolitana, que es donde saca uno de sus principales mayoría. Claro, mayoría. Sí, exactamente. Y además, esto tiene que analizarse en el contexto de que también hubieron elecciones de senadores, de diputados y de consejeros regionales. Y ahí no existe el mismo mapa. A ver, explícanos cómo, si uno mira de arriba el mapa de Chile, analizando las elecciones de parlamentarios, ¿cómo queda? Claro, lo que pasa es que mira, si es que uno analiza, Kast también sacó parlamentarios, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago. Y ahí uno ve, por ejemplo, que esa supuesta mayoría que Gabriel Boric tiene, claro, no es tan así cuando uno aterriza a la elección parlamentaria. Después tenemos casos, y te lo planteo derechamente, el caso de Magallanes. Aquí el triunfador fue claramente la familia Bianchi, tanto Carlos Bianchi como Karim Bianchi, que los dos están electos como diputado y senador, y ellos no representan ninguno de estos otros bloques que estamos analizando. Entonces,
te lo digo. El asunto es más complejo, ¿cierto? El asunto es más complejo. Un mapa el presidencial y otro mapa ya los parlamentarios, y me imagino que en los CORES, consejeros regionales, debe ser aún más variopinto, me imagino, porque eso todavía no se ha entrado a analizar eso. No sé si tú ya los has entrado a analizar a nivel de CORE. Eso lo estamos viendo. De hecho, mira, te planteo el caso, me dicen que en Concepción, por ejemplo, hay varios consejeros regionales que fueron electos en la lista de Franco Parisi. Ya. Claro, o sea, eso también responde a ese crecimiento que no es solo... Bueno, ahí yo creo que Franco Parisi tiene una lógica de representación que se amplía también al Parlamento, al Congreso y también a los CORES, ¿no? Que como que hay una consecuencia ahí de ese padrón electoral que lo buscó intentando articular un partido que bueno, pero le está dando resultados a eso. Bueno, lo hizo Frafra también el año 90. Acordémonos que armó lo que le llamaron la Unión de Centro-Centro, que tuvo unos años de vida, ¿no? Claro que sí. Meo también lo trató de armar. También el PRO tuvo unos años de vida y ya está ahí agonizante, pero claro, hay unos fenómenos que en Chile se van repitiendo, pero yo quería volver al tema de las regiones para sacarte el jugo a ti como especialista en el tema de regiones. ¿Cuáles son los temas más fuertes que en el sur, en el centro y en el norte que los candidatos supieron capitalizar o no capitalizar? Porque claro, todos sabemos que en el norte hablar de inmigración y tratar de dar respuestas fáciles a problemas complejos, pero la gente como que necesita respuesta urgente, capitaliza. Pero hay muchos otros temas. ¿Qué otros temas son los que en regiones, cuando te lo hablo aquí desde Santiago, ¿no? Sí. En regiones son importantes y algunos candidatos supieron capitalizar mejor que otros? Dejemos fuera la inmigración, que ya se ha conversado mucho. Sí, dejando fuera la inmigración y el tema, por ejemplo, de la Araucanía, puntual, ¿cierto? Del tema quizá más de violencia. Uno, cuando revisa los temas regionales, las regiones generalmente lo que reclaman es el exceso de centralismo, lo que quieren es más descentralización, y eso pasa porque las decisiones de inversión en educación, en salud, en transporte, en conectividad, en obras públicas, sean de decisión local. Pero lo paradójico que en eso el discurso de Gabriel Boric es mucho más potente que el de Kast, que es más centralista. Entonces hay contradicciones vitales, como decía Vigi. De hecho, tiene razón en eso. Hay contradicciones vitales porque cuando uno analiza la segunda vuelta de gobernadores, la participación también fue escasa, fue muy baja. Y ahí arrasó el mundo de centro izquierda a izquierda, porque tenía un discurso más descentralizador y la derecha se quedó con una sola región, que es la Araucanía. Claro, pero Kast, por ejemplo, no tenía candidato a gobernadores. Lo que estaba era la derecha tradicional, ¿cierto? La derecha tradicional. Podría haber sido distinto, piensas tú, si hubiera quizás podría haber sido distinto, pero también refleja de que esta necesidad de descentralización, si bien es cierto es una necesidad, no está tan entendida en toda la población de las regiones. O en el cómo se expresa, ¿no? En el cómo se comunica, quizás está el problema, porque en ese sentido se dice que una de las razones por las que a José Antonio Kast le fue bien en tantas regiones tiene que ver con este tema de la garantía, comillas, de la seguridad que ofrece. Claro, parece que ese puede ser el tema principal por sobre otros, ante quizá un escenario de inestabilidad política, inestabilidad económica. También la gente está un poco cansada, ¿cierto?, de tanto encierro por la pandemia, y por supuesto también todavía preocupado de lo que ocurrió con el estallido social y estos otros brotes que han ocurrido de violencia. Claro, el discurso acá hace mucho sentido a mucha gente. Claro, como que abraza esta idea de la incertidumbre general, digamos, y que tiene multifactores y las reúne todas en esta palabra de seguridad que usa y reusa en el discurso. Claro, y que hoy día puntualmente ese problema de seguridad parece ser mayor a cualquier otro problema. Por lo tanto, él logra captar ese mensaje. Cristian, ¿y por qué yo entiendo eso en la Araucanía? Sabemos lo que está ocurriendo ahí y la inseguridad que hay ahí latente, ¿no? Y la desesperación de muchos. Y lo puedo entender también, quizás, es cierto, en el norte, por ejemplo en Antofagasta, el tema de la inmigración y todo lo que ha generado. Pero ¿por qué en el resto de las regiones? ¿Qué problemas hay en el resto de las regiones que la candidatura de José Antonio Kast
y su discurso, su relato ha logrado enganchar más que el de Gabriel Boric y su gente. ¿Qué otros problemas? Porque claro, uno habla de descentralización, que el poder se disperse, llegue a las regiones, pero eso es más bien más ideológico, ¿no? Eso es más ideológico y al final de cuentas la gente también lo que quiere es que el país funcione y que las cosas funcionen. Alguien que asegure estabilidad y que apunta más al discurso de la estabilidad, seguramente le hizo más sentido a los votantes. No nos olvidemos también que le hicieron flaco favor a Gabriel Boric sus propios correligionarios que anunciaron que iban a poner inestabilidad al país. Entonces, también esos discursos poco mesurados no ayudaron mucho a Gabriel, y también el conglomerado que él tiene, claro, genera una reacción. Todavía existe este miedo, y de hecho Kast aprovechó muy bien este discurso también del miedo. Entonces, si uno analiza realmente, claro, parece que hay cuestiones que a la gente le hacen sentido también por una cuestión de sensación térmica. Hoy día parece que el tema de la inestabilidad económica y la inestabilidad política era gravitante, era lo más importante, y la gente votó un poco por volver a recuperar esa estabilidad. Aunque sacrificando quizás otros temas o postergando, por ejemplo, temas importantes como la descentralización. Son las 8:56. Recordamos que estamos conversando con Cristian García, ex seremi de Hacienda de Magallanes y especialista en gobiernos regionales. En ese sentido, de cara a la segunda vuelta, la definición también probablemente dependerá de cuánto se acerquen los candidatos a las zonas rurales, que es donde tiene una deuda también visible Gabriel Boric. ¿Qué hay con eso? No, efectivamente, y además no solamente a sectores rurales, también tiene que moderar un discurso en el sentido de poder lograr captar el votante de otros conglomerados. Ya, bueno, el Partido Socialista manifestó su apoyo, falta lo que diga la Democracia Cristiana, pero sin embargo eso no son las votaciones más importantes. La votación más importante la tuvo Franco Parisi. Ahí está el votante que realmente hay que capturar, y también encantar a aquellos que no fueron a votar. Exacto, yo creo que hay una combinación entre Franco Parisi, que no sabemos si van a volver a votar en esta segunda vuelta donde no está su candidato, y que quizás solo se identificaban con él y optaron por él en una definición más estricta, digamos, y también qué pasa con ese amplio porcentaje de gente que no fue a votar en primera vuelta. Claro, y además que Franco Parisi no sabemos cuál es el perfil del votante, si es un votante de izquierda, si es de derecha. O si no es ni de lo uno ni del otro, digamos. Yo creo que va más por ahí. Claro, exactamente. ¿Qué otro elemento de interpretación desde la perspectiva regional, Cristian, se te ocurre aportar antes de que se nos acabe el bloque, que ya se nos está por acabar? Mira, que necesitamos, hoy estamos todos como necesitados de interpretación, ¿no? De entender lo que ocurrió. Sí, bueno, sin duda que sorprendió. O sea, yo creo que la encuesta efectivamente le atinaron a que los dos candidatos que pasaban a segunda vuelta, el gran desconcierto fue lo que pasó con París. Pero, dicho todo eso, la pregunta es ahora en esta segunda vuelta, ¿quién logra tener un mejor mensaje para la ciudadanía? Y lo otro, los que estamos en región y que nos interesa este tema de la descentralización, ¿cuál de los dos candidatos apunta a profundizar la descentralización y cuál es el que apunta más bien a centralizar? Ahí también hay que tener una definición clara y quizá un nuevo discurso con el cual encantar también es un buen punto, porque en la primera vuelta no fue un tema. No fue tema. Y eso te puede marcar una diferencia de votación en regiones, ¿no? De hecho, Gabriel, Santiago tuvo mayoría, así que lo que él tiene que hacer es tratar de hacer un discurso de mayor descentralización para captar el voto de las demás regiones. Claro, y Antofagasta igual tiene mucho que decir porque aporta muchos ingresos a los gobiernos regionales. Y en ese sentido, ¿cuál es la sensación desde las regiones a 2 días ya de las elecciones? ¿Qué sensación se vive ahí en el cotidiano, en la gente, en el día a día, en las conversaciones? ¿Hay una crítica a uno a otro? ¿Hay una empatía? ¿O cómo lo ves en...? Mira, yo tengo temor del candidato Kast en cuanto a la descentralización, porque lejos de descentralizar, él va todavía a trabajar en un estado mucho más centralista, unitario, y probablemente el poder que han ido adquiriendo los gobiernos regionales se vayan disminuyendo. El próximo año tenemos todo un proceso de transferencia de competencia, que si bien es cierto los gobiernos regionales lo solicitan, es facultad del presidente de la República entregarla. Y es muy probable que en ese sentido no se avance mucho más en descentralización, y todo lo contrario, tengamos un retroceso. Gabriel Boric, por el contrario, tiene una oportunidad, porque además él es de regiones, él ha defendido el discurso de la descentralización,
Pero por eso, quizás la diferencia que él pudiese marcar en este momento, en esta segunda vuelta, ¿cierto?, es abrirse a un discurso más proclive a la descentralización, pero con una cuestión más clara, específica y concreta para que la ciudadanía lo entienda. Claro, con puntos y lenguaje más simple, digamos, para que se pueda entender y llegue más directo, digamos, más que esta palabra descentralización que finalmente no convoca tanto al parecer. Exactamente, y que no sea solo una consigna, sino que le diga específicamente a una persona puntual cómo le arregla su problema específico el hecho de que la decisión se tome en su región y no en Santiago. Bueno, ya son las 9 de la mañana, te queremos agradecer por esta conversación, Cristian García, que tengas un buen martes. Muchas gracias, igualmente a ustedes, gusto en saludarlos. Muy buen día. Bueno, ya es tiempo de hacer una nueva pausa, estamos justo en la mitad de este programa, pero antes contarte que en Copeuch ya son más de 1 millón de socios con acceso a una atención personalizada y a productos financieros que están a un solo clic en copeuch.cl. Por esto todos pueden ser socios y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras señales digitales a la 92.9. En minutos volvemos con más aquí al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.